Cuando nosotros pensamos en Parkinson, siempre pensamos en alguien que está temblando. Incluso en la cotidianidad alguien dice Parkinson y todo el mundo piensa en alguien que tiembla. Pero el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que va mucho más allá de síntomas motores, que es mucho más que temblor. David, les presento, David Quebradas es psicólogo, es especialista en neurociencias, en este momento doctorando en psicología y es asistente de docencia en el Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. Es un placer que estés en este momento con nosotros para hablar del Parkinson, que es uno de los temas centrales del Día Mundial del Cerebro. También, por supuesto, el Parkinson es uno de los temas centrales en la vida cotidiana de muchas personas, ya sea como pacientes que sufren la enfermedad de Parkinson o ya sea como cuidadores o familiares de personas que sufren la enfermedad de Parkinson. Así que es un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, muy contento de que nos puedas hablar de tu amplia experiencia trabajando en este tema. Bueno, es un placer, muy buenas noches para todos, a los que están conectados, a los que nos están siguiendo en este momento. Pues un placer aceptar esta invitación, Dani. Algunos se preguntarán, bueno, y David, ¿cierto? ¿Por qué fue invitado para hablar de Parkinson? Yo he tenido la grata oportunidad de estar en la Fundación Parkinson de Colombia, actualmente hace un añito y medio ya como voluntario, pero antes de hace un año y medio como voluntario en la Fundación Parkinson de Colombia, estuve como psicólogo de la Fundación Parkinson Colombia y tenía la responsabilidad de construir lo que fue el programa de rehabilitación, de estimulación, mantenimiento y, y rehabilitación cognitiva, ¿sí? Entonces han sido bastantes años desde que he podido compartir con muchos pacientes, con muchos familiares, quienes me han enseñado mucho más de lo que yo he podido realmente hacer por los pacientes y por las familias. Han sido procesos de aprendizaje bastante importantes porque cuando se hace el trabajo clínico en el área de la psicología clínica, pero con orientación neuropsicológica, el aprendizaje es enorme. Obviamente uno tiene una formación, ¿cierto? Información, como tú le dices ahorita, de pregrado es como psicólogo. Yo hice mis prácticas profesionales en neuropsicología en el Hospital Universitario del Valle, en el área de neurocirugía, y desde ahí comenzó mi amor y mi interés por todos los aspectos de las enfermedades neurodegenerativas, por todo lo que sucedía, ¿cierto?, después de las lesiones cerebrales, pero no solamente por su diagnóstico y comprensión, sino también por su intervención. Y hace más de 6 años tuve la oportunidad de iniciar un proyecto muy interesante y muy bonito, que fue ese programa de rehabilitación cognitiva con los pacientes de Parkinson en la Fundación Parkinson de Colombia. Ahí, sin duda alguna, aprendí algo que yo siempre trato de compartir cuando tengo la oportunidad de tener estos espacios. Cuando nosotros pensamos en Parkinson, siempre pensamos en alguien que está temblando. Incluso en la cotidianidad alguien dice Parkinson y todo el mundo piensa en alguien que tiembla. Pero el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que va mucho más allá de síntomas motores, que es mucho más que temblor. Es cierto que hay una triada, ¿cierto?, motora, clínica, que uno puede observar en el paciente de Parkinson, que es el temblor en reposo, que todo el mundo lo reconoce, que no es el temblor en movimiento, sino es el temblor cuando la persona está quieta y que comienza a mover las manos, ¿cierto? O que puede incluso tener temblor en otro tipo de partes del cuerpo, que puede ser solamente en una parte del cuerpo, del hemicuerpo, o que puede ser en el cuerpo generalizado, tanto en miembros ciertos superiores como las manos, como en miembros inferiores, como que ya en el caso son los pies. Asimismo, también pueden encontrarse temblor, ¿cierto?, en movimientos en los músculos del rostro. Eso es lo que siempre pensamos cuando pensamos en Parkinson. Pero además de esa triada, en esa triada motora que te estoy comentando, existe algo que algunos autores consideran que es realmente el síntoma motor del Parkinson, y es la lentitud o la bradicinesia. Algunos leerán, ¿cierto?, en algunos momentos bradicinesia y dirán, ¿qué es eso? Bradicinesia es la lentitud en el movimiento, que es para muchos autores, ¿sí?, particularmente Gershani, que es uno de los neurólogos argentinos importantísimos en la comprensión del Parkinson. Él habla de la lentitud de la bradicinesia como un síntoma motor, ¿cierto?, que es como el síntoma primario del Parkinson. Y asimismo, obviamente, la rigidez. Entonces, si uno piensa en síntomas motores en el Parkinson, uno tendría que decir que no solamente el temblor en reposo, que además del temblor en reposo está la lentitud del movimiento
Y además de la lentitud del movimiento, también está la rigidez. Y todo esto obviamente puede generar que haya dificultades en la marcha, ¿cierto? Que hayan riesgos de caídas y que haya todo un resto de complicaciones en el día a día, en las actividades básicas, desde vestirnos, cepillarnos, ¿cierto? Alimentarnos, etcétera, hasta dificultades mucho más complejas en otro tipo de situaciones más instrumentales, como poder, ¿cierto?, tomar un autobús, tomar un mío acá en la ciudad de Cali, que es una tarea cognitiva, ¿sí?, de alto vuelo y de unas exigencias, ¿cierto?, de todo el lóbulo frontal. Yo imagino que hoy han estado hablando a lo largo de todo el día de las funciones complejas del cerebro, donde los qualia son múltiples, en los términos de Carlos, ¿sí?, donde las experiencias fenoménicas arrasan con el cerebro, donde, ¿cierto?, no se puede reducir el tacto, los olores, el movimiento. Yo creo que el cerebro queda más que bombardeado cada vez que tenemos la oportunidad de enfrentarnos al transporte masivo acá en la ciudad de Cali o en la ciudad de Bogotá o en cualquier otro lugar del mundo donde los sistemas de transporte pues no cumplen con todo lo que se necesitaría para adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Que eso también es algo bien importante pensarlo, ¿no? Aprender del cerebro es sin duda alguna una gran oportunidad para pensarnos como sociedad y no solamente para pensarnos de manera académica, sino también para tener planes que nos permitan construir una arquitectura que sea mucho más amigable con las personas, que sea mucho más amigable no solamente con las personas con discapacidades motoras, sino también a nivel cognitivo, que eso es en el momento donde uno tiene que decir, bueno, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué pasa cuando el cerebro funciona mal? ¿Y cómo podemos organizar ciudades que sean más amigables para las personas que tienen dificultades que hacen, ¿cierto? Que sea más complejo interactuar, que sea más difícil interpretar el mundo. Bueno, retomando, cuando pensamos en el Parkinson siempre pensamos en esa parte motora, pero el Parkinson es mucho más que eso. Hay dificultades cognitivas, hay dificultades específicamente en la atención, hay dificultades a nivel de las funciones ejecutivas y algunos dirán, ¿qué es eso de las funciones ejecutivas? Con mi objetivo es hacer esto más charladito, más tranquilo, voy a utilizar definiciones que sean muy, muy simples. Las personas que nos están escuchando, por favor, nos pueden ir escribiendo de una vez. Daniel me puede, ¿cierto?, interrumpir en cualquier momento, vamos a interactuar para que como sé que todo el día han estado haciendo presentaciones, todo el día han estado con la atención puesta, ya llevan bastantes horas, pues hay que darle oxigenación al cerebro, sacarlo del formato, para que después vuelvan otra vez ya con Saúl y volver otra vez a hacer el ejercicio más académico. En esa medida, yo quiero que puedan entender que cuando yo hablo de dificultades cognitivas, hablo de dificultades a nivel mental, ¿cierto? Y dificultades a nivel mental en procesos cognitivos específicos como la atención y las funciones ejecutivas. Y cuando hablo de funciones ejecutivas, me refiero a todas las funciones cognitivas de alto vuelo de mi cerebro que gobiernan otras funciones más básicas para poder tomar decisiones, para poder anticiparme a lo que va a suceder, para evaluar la situación en la que yo me encuentro, para decidir de la manera más adaptativa. Y esas funciones ejecutivas se ven bastante comprometidas en los pacientes de Parkinson. Y eso es algo que muchas veces no se toca, ¿sí? No se asume, porque uno, el paciente de Parkinson normalmente lo ve cognitivamente sin dificultades de memoria, porque en la cotidianidad, ¿cierto? Pensamos que la mente solamente es memoria y que la única enfermedad neurodegenerativa que afecta la mente, los procesos cognitivos, es el Alzheimer, que afecta la memoria. Lo que hemos descubierto también, digamos que es reciente, cuando digo reciente son 10, 20 años, es que esas dificultades cognitivas que a veces eran solamente de atención y que está el foco en funciones ejecutivas, hoy también sabemos que hay unos, digamos, fenotipos de pacientes de Parkinson, es decir, no todos, pero una parte de pacientes de Parkinson que presentan dificultades de memoria y que presentan dificultades de memoria que afectan, ¿cierto? Que no son leves, sino que son graves y que pueden empeorar mucho más la situación. Y por eso muchas veces la situación hace que la gente se preocupe y se pregunte si el paciente, además de Parkinson, tiene Alzheimer, ¿no? Es muy normal esa pregunta cuando la gente dice, no, es que a mi papá le dio Parkinson, pero también le dio Alzheimer. Y uno dice, pero ¿usted por qué considera que su papá le dio Alzheimer? No, es que él tenía dificultades de memoria. Entonces, cuando uno dice, no, al paciente de Parkinson también tiene dificultades de memoria, no es común, pero hay un buen grupo, ¿cierto?, que también desarrolla dificultades de memoria, y no son dificultades de memoria leves, sino dificultades de memoria mucho más severas que terminan, ¿cierto?, posteriormente convirtiéndose en una demencia.
Y cuando digo demencia, no me refiero solamente a un problema de memoria como Alzheimer. Cuando digo demencia, me refiero a un proceso neurodegenerativo, ¿cierto? Que afecta a nuestro cerebro, que afecta de manera general los procesos de la mente y que hace que la gente tenga dificultades terriblemente, ¿cierto? Terribles en el día a día. Si uno busca una definición genérica de la demencia para todas las demencias, porque habría que decir que no hay un solo tipo de demencia, sino que la demencia, ¿cierto? Como un estadio más avanzado de las enfermedades neurodegenerativas, es eso, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro y que su afectación es tal que destruye, ¿cierto? Erosiona la mente a un punto que la gente pierde su capacidad para recordar quién es, dónde está, quiénes son las personas que viven alrededor, qué dificultades, ¿cierto? Tengo yo para tomar decisiones, mi capacidad de evaluarme, etcétera. Y hago un paréntesis ahí, es bien importante entender que no solamente hay un tipo de demencia, que hay muchas demencias. Que hay demencia tipo Alzheimer, que hay demencia vasculares, que hay demencias frontotemporales, que hay un número enorme de demencias. Y otro paréntesis así chiquitico por ahí, que algunos están preguntando, y le faltó decir la demencia senil, hay que decir, oh, un momento, la demencia senil, ¿cierto? No es, actualmente no es una demencia. ¿Y por qué digo actualmente? Porque nos tiene que hacer un poquito de historia en todo su proceso. En algún momento no teníamos la clasificación amplia que tenemos ahora, no tenemos todo lo que yo le acabo de votar, ¿cierto? Antes teníamos Alzheimer y accidentes y enfermedades neurodegenerativas vasculares, pero no teníamos ni la demencia frontotemporal y no teníamos la demencia frontoinsulotemporal, ¿cierto? De ahorita, no tenemos la demencia de todo lo que hemos ido desarrollando y construyendo con sus fenotipos. Entonces, en algún momento se consideró la demencia senil como una demencia, pero hoy sabemos, ¿cierto? O por lo menos podemos decir que cuando hablamos de demencia senil, estamos hablando de todo el conjunto vasto de demencias, de enfermedades neurodegenerativas que suceden, ¿cierto? Más allá de los 65 años. Cuando digo una demencia senil, es una demencia que sucede más allá, ¿cierto? Después de los 65 años. Si yo hablo de una demencia presenil, yo estoy hablando de una demencia antes de los 65 años. El Alzheimer normalmente es una demencia, ¿cierto? Senil, que sucede después de los 65 años. Las demencias por accidentes cerebrovasculares, que por ahí también estuvimos ahorita hablando de la hipoxia, la isquemia, ¿cierto? Que produce enfermedades neurodegenerativas y no solamente leves, sino severas, y por eso hablan de demencias vasculares. Eso es muy normal encontrarlas antes de los 65 años y se considera, ¿cierto?, como dentro del grupo de las demencias preseniles, así como la demencia frontotemporal, que es una demencia que afecta particularmente una estructura del cerebro que es el lóbulo frontal y que también aparece a muy temprana edad. En el caso del Parkinson, que es una enfermedad que es muy poco frecuente en la juventud, la mayoría del desarrollo de las demencias en Parkinson son demencias después de los 65 años. Es decir, es muy raro encontrar un paciente con Parkinson con una demencia joven. Aunque existe algo que se llama el Parkinson joven, literalmente se llama así, Parkinson joven, porque sucede antes de los 40 años, es decir, pacientes de 30 años, incluso pacientes de 25 años, que es muy poco frecuente, pero que hay y que desarrolla el Parkinson. Y uno dice, pero bueno, aquí hay que entender varias cosas. Esta es la definición de Parkinson, ¿cierto? La definición, digamos, genérica, como una enfermedad neurodegenerativa que afecta, ¿cierto?, la motricidad, que genera temblor en reposo, que genera lentitud y que además de eso genera unos síntomas no motores, como lo son las dificultades cognitivas en la atención, en algunos casos dificultades también en la memoria, otros síntomas no motores que tienen que ver como la pérdida del olfato, las dificultades gastrointestinales, ¿cierto? El estreñimiento particularmente, y otros síntomas como la depresión y como la ansiedad, que incluso pueden aparecer muchísimo antes de que aparezcan los síntomas motores. Hay algo que hay que decir y que es fundamental, Dani, es que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se diagnostica de manera clínica. ¿Qué quiere decir que se diagnostica de manera clínica? Que se diagnostica a partir de la observación de un conjunto de síntomas, que hubo un consenso, ¿cierto? Que un grupo de personas ha consensuado que es el Parkinson, ¿cierto? Entonces, hay un grupo de expertos que consideran si hay esos tipos de síntomas a nivel motor, a nivel no motor, etcétera, es posible que yo esté al frente, ¿cierto?, de una enfermedad de Parkinson. No obstante, hay todo un ejercicio de pruebas paraclínicas que tienen que llevar a cabo para saber si realmente hay un Parkinson o no hay un Parkinson, porque no todo lo que tiembla, ¿sí?, es Parkinson. Yo me acuerdo que eso fue una frase célebre de uno de mis profesores
en la práctica cuando estaba en el pregrado, y una de mis preguntas era esa, es decir, cada vez que alguien tiembla, entonces hay Parkinson, y me mandó a leer un texto en ese tiempo inmenso para entender que no todo lo que temblaba era Parkinson, y que había otras enfermedades neurodegenerativas que podían producir ese tipo de temblor, pero también unos medicamentos que podrían producir ese tipo de temblor, y eso es lo que muchas veces se conoce como parkinsonismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Parkinson y un parkinsonismo? Es decir, el parkinsonismo son síntomas motores que se asemejan al Parkinson, pero que son causados no por el Parkinson en cuanto a la neuropatología de Parkinson, que específicamente es cierto el compromiso en sustancia negra en nuestro cerebro, en el tallo cerebral. Yo creo que hoy han visto cerebros, imágenes de cerebros por todo lugar. Existen diferentes empresas que producen diferentes tipos de neurotransmisores, que producen diferentes tipos de sustancias químicas, ¿cierto? Que ayudan a que se puedan conectar las neuronas. Y hay una empresa que es la empresa de dopamina. Esa empresa es la empresa de la sustancia negra. Y cuando esa empresa, ¿sí?, ya ha despedido más de la mitad, ¿cierto?, de sus operarios, es que uno comienza a ver los síntomas motores y otro tipo de síntomas no motores en el paciente de Parkinson. Pero para poder que Yo se quiero puedan hacer ver los... una pregunta aquí Sí, sí, sí. sobre, hablamos de, digamos, conceptualizando el Parkinson como una destrucción de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas del Parkinson? Es decir, ¿qué sabemos hoy de pronto de algunas variabilidad genética hacia el Parkinson, de algunas cuestiones, no sé, del ambiente hacia el Parkinson? ¿Hay algunas pistas que hayamos determinado en los últimos años que nos permitan entender cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? Alguien se puede estar preguntando, ok, ¿será que a mí me va a dar Parkinson? A mi abuela le dio Parkinson, ¿será que yo heredé eso y también me va a dar? O bueno, como un poco esa situación. Esa pregunta es muy importante, y hacia allá quería ir, que estuvimos donde hacen las preguntas por la causalidad, ¿no? ¿Qué es lo que genera Ajá. el Parkinson? ¿Qué causa el Parkinson? Hay muchas hipótesis. Hay genes que se han descubierto, ¿cierto? El LAR, el Parkin, diferentes tipos de genes. No hay un solo gen que se le haya dado la apuesta. Hay varios genes, e incluso hay diferencias genéticas entre en las poblaciones europeas, las asiáticas y las suramericanas, las latinoamericanas en general. Y así que uno no puede decir que solamente hay un gen que se encargue de generar el Parkinson. ¿Y por qué no hay un solo gen? Porque hay genes que pueden afectar, ¿cierto?, las células encargadas de cuidar a las células dopaminérgicas. Hay genes que son encargados de generar una proteína para que, ¿cierto?, la célula dopaminérgica no produzca un proceso de apoptosis, ¿cierto? La apoptosis, como yo que ya ha estado hablando, de esa muerte celular programada. Es decir, así como uno compra una caja de leche y uno ve la caja de leche que le dice eso le puede durar 2 meses, asimismo cada neurona que nosotros tenemos dice, una vez que usted la comienza a utilizar, ¿cierto? Eso va a durar tanto. Es decir, una vez que usted esto ya comience a funcionar, esto no va a durar toda la vida, eso tiene un tiempo. Y así como la caja de leche dice, si usted la abre y la mete al congelador, le dura un mes, pero si usted la abre y la deja afuera, se le daña en un año. Así mismo sucede con las células del cerebro. Es decir, si usted las cuida, ¿cierto?, las protege, si usted se alimenta bien, si usted hace ejercicio, si usted tiene otras condiciones de estilo de vida que permiten que esas células estén bastante bien, pues van a durar mucho más. Pero si usted las pone, ¿cierto?, como la caja de leche, la abre, la deja abierta y la deja afuera, pues se va a destruir. Asimismo, hay condiciones ambientales que hacen que nuestro cerebro pues sea mucho más proclive a neurodegenerarse. ¿Qué se ha encontrado obviamente en el caso de Parkinson? Las intoxicaciones por plomo, ¿sí? Metales pesados en general, sin duda alguna, son causantes, ¿cierto? Esos procesos neurogenerativos son gatilladores. Hay genes, pero y cuando digo hay genes, no significa que el hecho de que haya un gen ya estemos determinados, porque uno puede tener un gen, ¿cierto?, para desarrollar el Parkinson, pero al gen no le puede literalmente dar la gana, ¿cierto?, activarse. Es decir, el azar aquí es una cuestión enorme. Yo puedo tener todos los genes del mundo para desarrollar cualquier cosa extraña, pero si por el azar eso nunca se activa, pues nunca va a pasar nada. Y voy a pasar toda mi vida
sin darme cuenta de esos genes. Que eso también hay que tenerlo muy, muy presente, porque la gente hoy quiere hacerse mapas genéticos, quiere saber, entonces mi papá tuvo eso, yo lo puedo tener y si lo tengo entonces estoy condenado. Y dice, no, no, un momento, así no funciona, ¿cierto? Los mecanismos genéticos y hay que salirse de esos mitos y por eso hay que hacer todos esos procesos educativos y acercarse a la ciencia sin miedo. Entonces, si tú me preguntas a mí qué causa, hay factores genéticos que sin duda alguna pues generan mayor probabilidad de aparición, ¿sí? Hay factores ambientales que generan mayor probabilidad de aparición. Hay diferentes factores, ¿cierto? Que pues que cuando trabajan en conjunto generan mayor probabilidad de aparición, pero si mi papá tuvo Parkinson, no necesariamente, ¿cierto? Digo, no necesariamente yo voy a tener Parkinson. ¿Por qué? Porque si hay familias, ¿cierto? Así como en el Alzheimer, que hay pacientes que, ¿cierto? Que tienen mayor probabilidad y familias con Alzheimer, así también existen familias con Parkinson, pero son casos muy, muy particulares. Es decir, no es frecuente que si mi papá tiene Parkinson, mi mamá tiene Parkinson, yo vaya a tener Parkinson. Es poco frecuente, pero sí hay. Es decir, ¿la probabilidad existe? Claro, la probabilidad siempre existe. Que uno pueda tener el gen, es muy probable que uno lo tenga. Que se active el gen, eso es otro cuento distinto. Por eso también es importante tener esas conversaciones, ¿cierto? Y que me hayas hecho esa pregunta, Dani, es importantísimo porque la gente tiene muchos miedos cuando el papá, la mamá recibe un diagnóstico, ¿cierto? Como el Parkinson, no solamente hay un cambio, un impacto en el paciente que recibe el diagnóstico y que tiene la enfermedad, sino también en los que viven alrededor, que comienzan a generar un miedo. Y es normal que lo primero que quiera hacer la gente es decir, eso no es conmigo, eso es mi papá. Y uno dice, pero ¿por qué esa negación? Y es porque hay miedos, porque hay unas ideas equivocadas acerca de cómo funciona la genética, porque hay unas ideas equivocadas acerca de cómo funcionan las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la respuesta es decir, ¿qué sabemos hoy? Hoy sabemos que hay muchos genes, conocemos más genes que nunca. Hace 2 años que tuve la oportunidad y la fortuna de estar en el Congreso Mundial de Parkinson en Japón, muchas conferencias, muchísimas conferencias estuvieron dadas alrededor de la parte genética. Yo creo que jamás había visto tanta genética de Parkinson. Y entre otros trabajos que hicieron a nivel de Parkinson, había un gen que era el GBA, que era sumamente importante porque estaba correlacionado con un grupo de pacientes que desarrollaban demencia en Parkinson. Incluso hoy actualmente es un trabajo de seguimiento, un trabajo longitudinal, es decir, un trabajo a largo plazo, ¿sí? Siguiendo esos pacientes que tienen estos genes, porque parece ser que podría ser un gen que nos permitiría rastrear, ¿cierto? Ese grupo de pacientes de Parkinson que desarrollan demencia. No todos los pacientes de Parkinson desarrollan dificultades cognitivas, eso hay que decirlo. Es decir, hay pacientes de Parkinson sin dificultades, es decir, cero dificultades cognitivas, que su mente, su atención, su lenguaje, su toma de decisiones se conserva, ¿sí? Que mucha disminución que puede tener puede ser más por otros procesos que por la misma enfermedad, el mismo proceso neurodegenerativo. Obviamente hay un grupo enorme de pacientes con deterioro cognitivo leve y aquí quiero entonces entrar en ese otro concepto que es fundamental y que queríamos hablar, deterioro cognitivo leve, que uno dice, ¿qué significa eso, cierto? ¿Qué significa el deterioro cognitivo leve? Esa disminución mínima de mi mente, esa disminución, digamos, que es molesta, que subjetivamente yo puedo decir, ah, yo ya no recuerdo también como recordaba antes. Es que a mí me pasa eso más frecuentemente de que estoy hablando y se me queda la palabra en la punta de la lengua, ¿sí? A veces yo tomaba decisiones supremamente rápido y ahorita me siento como tan dubitativo, como que sí, como que no, como que un día le digo a mi hijo sí, al otro le digo no, mi hijo, mejor no, yo no sé, quién sabe, no, pues no. Y esas dificultades que comienzan a aparecer ahí, ¿cierto? Que obviamente hablan de que no está funcionando bien la mente, que comienzan a impactar el día a día, pero que no son... ¿No? Lo Ajá. que llaman la PB, lo que llaman Sí, la sí, sí. PB, ¿no? Que también hay que ir modificando esas cosas porque muchas veces, obviamente, la gente dice, no, es que eso es vejez, ¿no? La gente dice, no, es que eso es vejez, es normal que uno en la vejez pierda la memoria, es normal que uno en la vejez se le escapen las palabras de la boca, que se le queden en la punta de la lengua, es normal en la vejez, ¿cierto? Como volverse más indeciso y uno dice, no, no, un momento. Solamente el 35-25% de sujetos mayores, ¿cierto? De 75 años, 80 años, presentan enfermedades neurodegenerativas. Eso quiere decir que hay un 75, ¿cierto? Por ciento que funciona supremamente bien, es decir, el número es mucho mayor. Entonces hay que quitarnos esa idea negativa de que hacerse viejo implica deterioro cognitivo porque es un número
significativo sin duda alguna, pero no es la mayoría. Es decir, es un número mínimo si comparamos el otro número que está bastante bien. Es decir, mi mente, por hacerme viejo, no implica que tenga que ir disminuyendo. Y por eso hay que entender que Entonces, el uno deterioro puede decir cognitivo. que la mayoría de las personas que alcanzan cierta edad en la vejez, más de los 70, 80 años, son Ujú. personas que por lo general permanecen lúcidas. Entonces, digamos, Sí, sí, ok, sí, es perfecto. decir, eso, Es y un eso es lo que tema hay que comenzar a interesante. modificar. Lo que pasa es que cuando uno siempre tiene, ¿cierto? Uno tiene un sesgo y hay un sesgo confirmatorio totalmente y es que nos han vendido la idea de que envejecer implica deterioro físico, implica deterioro. Obviamente hay cambios físicos, hay deterioro físico, pero no implica necesariamente deterioro a nivel cognitivo. Y nos han vendido esa idea, entonces cuando la gente dice no es que es la vejez, porque pensamos que al hacernos viejos también la mente tiene que erosionar y tiene que venirse al piso, pero hay gente lúcida, supremamente lúcida. Uno encuentra incluso neuropsicólogas de ciento y pico de años, no me acuerdo, creo que era Brenda Milner, que todavía estaba viva y le están dando hace poquito, hace unos años, unos reconocimientos. Uno tiene a Alan Baddeley, incluso con Alan Baddeley, que es el padre de la memoria de trabajo, ¿sí? Que tiene Parkinson y que es un Parkinson mucho más fuerte con disquinesia, ¿cierto? Con movimientos de la cabeza y toda la cuestión, que no son el temblor, sino el movimiento rítmico. Con una mente lúcida, generando procesos, haciendo academia en el top, ¿sí? Entonces uno tendría que comenzar a modificar esas ideas para poder comprender que el deterioro cognitivo leve no es algo, como digo, normal. Aquí quiero ser muy cuidadoso, normal en el sentido estadístico, ¿sí? No es algo que tenemos que asumir como que esto es la regla, como que esto es lo que va siempre a pasar. Cuando digo normal es en eso, como que no es la regla. El deterioro cognitivo leve, la disminución de mi mente, no es la regla ni de la vejez, ¿sí? Ni tampoco es la regla en los pacientes de Parkinson. Es decir, hay un grupo enorme de Parkinson, sí, pero hay muchos también que no presentan ese deterioro cognitivo y que muchas veces el deterioro cognitivo también es producto de otros síntomas no cognitivos como la depresión o como la ansiedad que termina afectando mi mente, que termina afectando mi atención, que termina afectando mi toma de decisiones cuando yo estoy en un proceso de evaluación neuropsicológica. ¿Qué quiero llegar? El deterioro cognitivo leve es un diagnóstico y tú no tienes que preguntarse cómo se hace ese diagnóstico, ¿sí? Y hay unos criterios específicos en ese diagnóstico. Uno, que hay un malestar subjetivo, es decir, que el paciente sea capaz de decir, mi mente no está funcionando bien, pero también que haya la posibilidad de que haya, ¿cierto? Que haya otro observador, que haya en este caso puede ser un especialista o un familiar, ¿cierto? Que diga, sí, acá hay un cambio, ¿cierto? Cognitivo. O lo presenta el paciente o lo dice un familiar, ¿cierto? O un clínico que lo está viendo. Dos, que haya una evaluación de carácter objetivo, es decir, que haya una evaluación ya sea de tamizaje, quiere decir general de la mente para saber qué está funcionando mal, o una evaluación mucho más completa, una evaluación neuropsicológica completa para medir, ¿cierto? Para darle números a esa mente, para poder cómo está funcionando la atención, cómo está funcionando el lenguaje, cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las habilidades visoconstructivas, ¿sí? Cómo funcionan las praxias, y entonces decir si ese desempeño de la persona es un desempeño comparado con otros, ¿cierto? Normal, o si ese desempeño está levemente por debajo de lo que están otras personas en general. Y ahí es importante también entender que sin duda alguna la estadística termina siendo un criterio fundamental, ¿cierto? Porque algunos van a decir, esa parte estadística de diferencia tiene que ser una desviación y media estándar, ¿sí? Otros van a decir, no, tienen que ser dos desviaciones estándar para uno poder asumir que uno está por debajo. Y de pronto algunos me están escuchando y aquí toca hacer un paréntesis un poquito grande, porque cuando uno habla de desviaciones estándar, ¿cierto? Nosotros que estamos en la academia, pues tenemos mayor digamos que estamos más cercanos a esos procesos de comprensión. Pero los que nos están escuchando y de pronto no están tan cercanos y eso les suena extraño, yo quiero que se imaginen, ¿cierto? Cuando un profesor tiene un grupo de estudiantes y uno califica, ¿cierto? De 1 a 10. Y entonces es normal, ¿cierto? Que la mayoría de la gente esté entre 8, ¿cierto? De 6 a 8 y que haya un grupo muy pequeñito que saque uno, ¿cierto? Que uno dice, aquí no hay nada, ¿cierto? Se perdió la platica, y Los malos. otro, sí, los malos remalos, ¿cierto? Los que ganan, los que van, pero están convencidos de que hay que ser bien malos,
Y están también ese grupo pequeñito de los nerdos que sacan 10, ¿cierto? Y los sujetos normales, ¿cierto? Que estamos, pero con un poquito más de dedicación, que sacan 9. Y ahí en la otra parte, pues estamos muchos de nosotros ahí en el medio, que ni somos los más malos, ni somos los genios del mundo, y que estamos entre, ¿cierto? El 8, el 7,5, el 6. Y entonces es el grupo más grande está uno va a decir entre 6 y 8, ¿sí? Ahí está lo que uno va a decir, eso es lo normal. Y estar por debajo de 6, uno dice, uy, si sacó, ¿cierto? 5,8, uno dice, aquí ya comenzó a bajar levemente. Si ya dice, uy, sacó 4, uno dice, uy, un momento, esto ya no es una disminución leve, sino que es una disminución como más significativa, más grave, ¿cierto? Más moderada. Y si sacó 2, uno dice, no, aquí sí, ¿cierto? Apague y vámonos. Lo mismo sucede en las evaluaciones. Nosotros tenemos unas reglas, unos números, ¿cierto? Una forma de medidas que nos permiten comparar a las personas en su desempeño y a partir de su edad, de su nivel educativo, uno puede decir, yo espero que tal persona saque determinado puntaje, pero si esa persona saca menos de ese puntaje y se comienza a alejar muchísimo de lo que yo comienzo a considerar como normal, de acuerdo a las características que tiene ese sujeto, pues uno tiene que decir, un momento, esta desviación, ¿cierto? Ya es un poquito más de lo que yo considero normal y como va hacia atrás, va hacia abajo, uno dice, eso ya comienza a generar un problema, donde uno dice, aquí ya, eso me permite anticiparme o predecir que esas dificultades que encuentro de manera objetiva en neuropsicología, ¿cierto? En la evaluación cognitiva, en la evaluación de mi mente, pues van a tener unas repercusiones en el día a día. Entonces, volviendo, yo te decía, primero tiene que haber, ¿cierto?, una queja subjetiva o los familiares. Tiene que haber después una evaluación objetiva. Después tiene que existir, ¿cierto?, unas pequeñas dificultades en el día a día, pero unas dificultades que son leves, que realmente no impiden que la persona pueda seguir pagando sus cosas, tomar el transporte, llevar a cabo su día a día. Y algo que es fundamental, que esa disminución que uno está notando a nivel cognitivo y esas dificultades en el día a día y ese malestar que expresa obviamente la persona o que ven los otros, no debe ser explicado por una enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué es tan importante eso? Muchos pacientes con depresión crónica, Dani, se comportan igual que un paciente a veces con Alzheimer. Entonces, usted tiene 70 años y está en una depresión la berraca, y además de eso lo evalúan y usted no sabe qué día es porque no le importa un carajo, le importa un pepino dónde está, con quién está, le responde lo que le dé la gana, ¿cierto? El evaluador, le dan 5 palabras, usted no acuerda ni de la primera que le dijeron, y cuando le preguntan 5 minutos después ni se acuerda de cuál era el nombre del doctor. Obviamente porque la depresión no es solamente un malestar corporal, emocional, sino también afecta la parte cognitiva. Muchos de esos pacientes, da la casualidad, Daniel, y es que terminan con evaluaciones, ¿cierto? Con diagnóstico de demencia. Normalmente como la mayor cantidad de pacientes con demencia es tipo Alzheimer, entonces la primera sospecha es demencia tipo Alzheimer. Y cuando uno va a ver realmente, supone que está deprimido, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una sociedad para adultos mayores, porque los vínculos, ciertos sociales se comienzan a romper después de la jubilación en muchos casos, y porque tenemos una sociedad supremamente agresiva frente a la vejez, donde hemos visto siempre la vejez como algo malo, y donde la vejez ya no significa sabiduría, donde la vejez parece ser una etapa carente de sentido, cuando realmente es una etapa que tiene todavía muchas cosas que hacer, donde todavía se puede producir muchísimo, pero eso será tema de otra conversación. La cuestión es que muchos pacientes con depresión terminan desarrollando síntomas cognitivos, y cuando uno hace la evaluación, ya en el caso de Parkinson, pues uno tiene que también diferenciar eso, porque es muy normal que pacientes de Parkinson, es decir, entre un 33, 68%, ¿sí?, sufren de ansiedad o sufren de depresión. Entonces, y vas a encontrar diferentes, bueno, estadísticas y prevalencias, pero siempre es una prevalencia que supera el 50%. Es decir, que en algún momento de la vida de un paciente con Parkinson va a tener que enfrentar lo que es un trastorno de ansiedad, o va a tener que enfrentar un trastorno, ¿sí?, de depresión, que son enfermedades que requieren ayuda profesional. Me vas a preguntar, Esas, Dani. esos trastornos psicológicos son producto de la enfermedad misma, es decir, la persona tiene esa ansiedad, esa depresión por su situación como diagnosticado de Parkinson,
o también pueden obedecer directamente a las cuestiones sociales que tú mencionabas, o están más directamente relacionadas con el estado de salud propio de la persona? Esa pregunta me encanta, Daniel. Los síntomas de ansiedad y depresión pueden aparecer 5 años antes, incluso 10 años antes de que aparezca la enfermedad de Parkinson. Ok. Y es bien importante entenderlo porque los síntomas no motores, como en esos casos a nivel psicológico, pueden aparecer incluso antes de la aparición de los síntomas motores y que hay una hipótesis acerca del Parkinson. Pero lo que acabas de decir algo y es cierto. Nosotros no estamos preparados, una sociedad como la de nosotros, que no está preparada uno para asumir la adultez mayor, ¿cierto? Con los mitos, pues menos asumir la adultez mayor con una enfermedad neurodegenerativa. Cuando escuchamos enfermedad neurodegenerativa crónica, significa que esto va, ¿cierto? Avanzando, que esto no para y que no tiene cura. Cuando se dice entre una Ujú, enfermedad, pero tiene cura, se dice, ok, hagamos el proceso, ¿cierto? Hay esperanza. ujú, Cuando te dicen esto, y es aquí donde yo he aprendido con mis pacientes de Parkinson, y es la transformación de la enfermedad. Es decir, la enfermedad como tal tiene diferentes características. Uno tiene que hablar de la enfermedad, tiene diferentes dimensiones, por decirlo de una manera. Tiene una dimensión objetiva, que es el proceso neurodegenerativo, ¿cierto?, que cursa en el cerebro del paciente. Hay una dimensión intersubjetiva, que es la dimensión cultural, ¿cierto? Las ideas que tenemos acerca de la enfermedad, los mecanismos que se disparan una vez que alguien tiene un diagnóstico, ¿cierto? Cómo responden las instituciones, cómo responde la familia, cómo responden los demás a lo que está sucediendo. Y también un aspecto que es fundamental, que es esa dimensión subjetiva del paciente cuando recibe el diagnóstico. Entonces, obviamente, cuando uno recibe un diagnóstico de una enfermedad de un calibre de estos, pues uno no, ¿cierto? Uno no dice, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Qué afortunado soy. Obviamente, eso inmediatamente me lleva a preguntarme sobre mi existencia, me hace, ¿cierto?, más consciente de que somos seres finitos, de que somos altamente vulnerables, de que hay muchas cosas que no podemos controlar. Yo creo que cuando yo he visto el trabajo que hacen mis pacientes y lo que me han enseñado cada uno desde sus diferentes formas de acercarse, de significar su enfermedad, desde los que entienden, ¿cierto?, la enfermedad como algo donde también han podido aprender. Alguna vez alguien me decía, David, es que yo tenía como dos cohetes y con el Parkinson yo aprendí a quedarme quieto, ¿sí? Los pacientes de Parkinson, cuando no tienen el medicamento, tienen unos periodos off, y en esos periodos off hay congelamientos. Literalmente hay pacientes que no se pueden mover en ese momento, se quedan congelados, ¿sí? Literalmente. Y él me decía, yo jamás había sabido literalmente qué era quedarse quieto. Con el Parkinson aprendí a quedarme quieto, a tener paciencia, a no estar corriendo, a no tener afán. Obviamente el Parkinson me volvió más lento y comencé a disfrutar un poco más del paisaje. Antes siempre estaba las carreras y entonces muchas veces decía, debe ser que andar en carrera me gasté la dopamina, se me acabó el combustible, pero pues ahora tengo que vivirlo. Y cada uno lo ve de esa manera, así como el que te dice, no, esto lo hice porque yo me comporté mal, esto fue por haber engañado a mi mujer. Y uno tiene que decir, no, venga, un momento, no se culpe, ¿cierto?, por la enfermedad neurodegenerativa, aquí Dios no lo está castigando, eso no tiene nada que ver con el hecho que usted ha engañado una, dos, tres veces a su mujer, eso, ujú, eso es otra cosa distinta, no se mate la cabeza, porque también muchos pacientes sienten culpa, obviamente por nuestra manera de concebir el mundo, siempre queremos darle sentido a las cosas. Entonces, esa dimensión que trata el paciente es fundamental en la manera como se aborda el problema, ¿cierto? Y esa manera como se aborda el problema puede ser un detonante de depresión, puede ser un detonante de ansiedad, porque para muchos pacientes es muy difícil no saber cuándo les va a llegar un estado off. Si hay pacientes que todo el tiempo es doctor, es que ya me dio, mire, ya me dio. Y uno dice, no, si realmente usted está, cierto, generando el estado off, emulando el estado off, pero usted no tiene que estar en on, usted tiene que estar en on. O sea, hace media hora se tomó el medicamento, es probable que el medicamento, cierto, esté arriba, usted puede moverse, puede estar bien, para hacer sus cosas, pero todo el tiempo de anticipación y el pensamiento catastrófico propio de la ansiedad, pues empeora la situación, empeora los síntomas motores, los síntomas psicológicos. Y a la respuesta de si la enfermedad provoca la depresión y provoca, ¿cierto?, la ansiedad, eh,
La gente siempre dice, no, eso no hay que decirse a los pacientes. No, hay que decirle a los pacientes, mire, el Parkinson provoca la depresión, el Parkinson provoca también la ansiedad, y si usted tampoco se colabora con herramientas, ¿cierto?, psicológicas, pues va a ser mucho peor, porque si ya de por sí la enfermedad lo predispone a este tipo de trastornos, y si usted no tiene la capacidad, ¿cierto?, de reorganizarse, si usted no pide ayuda profesional, si usted no se apoya en su familia, si la familia tampoco entiende, porque a veces no es que al papá le falta voluntad, es que al papá le faltan ganas, no es que el papá no se puede quedar quieto, no es que el papá está muy ansioso, y uno dice, en un momento, eso también hace parte del Parkinson, Mm, ¿sí? mm, No es que el papá no tenga voluntad, el papá no quiera poner su parte, es que el papá no tiene con qué poner su parte en ese momento porque es que está enfrentando, ¿cierto? La gasolina para ponerle su parte no está. Y ahí hay ujú, que decir algo importantísimo también, Dani. Nosotros hemos pensado el Parkinson como la enfermedad de la dopamina, pero si algo aprendimos y algo me quedó supremamente claro en el último congreso que te dije mundial que tuve la fortuna de participar, fue que el Parkinson era mucho más que dopamina. Ese concepto va a ir modificándose cada vez más. Digamos que decir siempre Parkinson, dopamina es el concepto, ¿cierto?, de los primeros semestres en neuropsicología, los primeros semestres de psicología y medicina, pero cada vez que nos adentramos, los expertos siempre te van a decir que el sistema dopaminérgico es sin duda alguna es mucho más complejo que la mera dopamina, que interactúa también con otro tipo de sistemas fundamentales que antes no teníamos presentes, pero que el cerebro, ¿cierto?, no está modularizado, es decir, aunque metodológicamente nosotros podamos seccionar los circuitos, aunque metodológicamente y esquemáticamente podemos diferenciar el circuito dopaminérgico, ¿cierto?, para la dopamina, el serotoninérgico para la acetilcolina, y así hablar de diferentes circuitos, esos circuitos trabajan en equipo, es decir, esto es un trabajo interactivo, eso no es un trabajo cada uno por su parte, eso es un trabajo de un todo. Es decir, no una parte del cerebro por un lado y la otra por otro lado, no, eso es un trabajo de todo, y el desajuste, ¿cierto? La erosión de un circuito implica a mediano y a largo plazo, ¿cierto? También el desajuste de los otros circuitos. Entonces, el proceso neurodegenerativo no es solamente un circuito que se va deteriorando y los otros no pasa nada, no, ese circuito se deteriora y eso implica un cambio en todos los otros circuitos que tienen que compensar lo que no está llegando. Además, la dopamina, ¿cierto? Esa empresita en sustancia negra no solamente envía a una parte del cerebro, no, envía a diferentes partes del cerebro. mm, Asimismo, cuando hablamos de la empresa de dopamina, uno siempre habla de la sustancia negra, pero también hay otra empresa que está en el área tegmental ventral. Esa área tegmental ventral de la que muy pocas veces se habla es muy importante porque es la que conecta la empresa de dopamina más pequeña, que no es igual de grande que la sustancia negra, hacia los lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales es, por decirlo de una manera, cierto, coloquial, el centro de mandos de toda la organización cerebral. Entonces, hay quienes también hablan de esos cambios, no solamente en sustancia negra, sino en el área tegmental ventral, que va directamente, cierto, al lóbulo frontal, porque esta dopamina de sustancia negra hace todo un recorrido, ¿cierto? Y no tiene conexiones directas al lóbulo frontal, que es como el centro de mando. Esto va a ganglios basales, que es la parte motora, esto va a áreas motoras, ¿cierto? Tiene otros circuitos, tiene otra forma hasta llegar allá. Entonces también es importante comprender ese tipo de cosas, pero no los quiero, ¿cierto?, aburrir con una cuestión más densa. Hoy he visto que hay cosas que han estado bastante densas y el espacio es como para que podamos ir interactuando, charlando, comprendiendo acerca del Parkinson y el deterioro cognitivo leve, que como ya les dije es una disminución de la mente, que tiene unas características específicas, ¿cierto?, para hacer su diagnóstico, y obviamente entender que cuando ese deterioro cognitivo leve aumenta, ¿cierto?, progresa, y ya no solamente hay una dificultad que la notan las personas, ya no solamente hay una dificultad objetiva que está en evaluación, sino que también hay un impacto en las actividades de la vida diaria de manera grave. Si tú me preguntas qué define la demencia del deterioro cognitivo leve, el impacto que tiene el proceso neurodegenerativo en mi mente y a su vez en la funcionalidad. Usted tiene dificultades cognitivas, pero es funcional en el día a día. Usted tiene un deterioro cognitivo leve, ¿cierto? Usted mm, tiene un deterioro en el cerebro, una enfermedad del cerebro que afecta su mente, un deterioro cognitivo, y ese deterioro cognitivo afecta gravemente su funcionalidad, usted pierde su autonomía, usted es dependiente, ¿cierto? Otros para bañarse, para orientarse, para vestirse, para muchas cosas, usted tiene una demencia, ¿sí? Esas son las características que uno dice, eso es una demencia. Obviamente el deterioro cognitivo leve puede ser generalizado o puede ser específico. Hay casos que solamente la atención la que se ve afectada en un momento,
o solamente la memoria, ¿cierto? Y ese deterioro cognitivo leve en algún momento se consideró como un espacio intermedio entre el estar sano y una demencia. Cuando uno hace un poquito de historia del concepto de deterioro cognitivo leve, él aparece primero en el estudio del Alzheimer, ¿sí? Como que la persona que está sana, la persona con una dificultad leve de memoria y después la persona que ya desarrolla la demencia tipo Alzheimer con digamos que todas sus dificultades a nivel de memoria generalizado. Entonces, ahí también es importante como comprender que hay conceptos que se van, ¿cierto?, generalizando, que se van utilizando. Tener un deterioro cognitivo leve también, si alguien se pregunta, ¿y si tengo un deterioro cognitivo leve me va a dar una demencia? No. Hay personas que tienen deterioro cognitivo leve, incluso en Parkinson, y jamás desarrollan, ¿cierto?, una demencia. Que eso también es importante entenderlo, porque mucha gente piensa que una enfermedad neurodegenerativa, entonces ya por, ¿cierto?, en el caso del Parkinson, ya va a terminar en demencia. No, no todos van a terminar desarrollando una demencia. Sin duda alguna, la edad en el que uno adquiere el Parkinson, ¿cierto? Puede ser un factor de riesgo o de protección. Los pacientes, ¿cierto?, que son diagnosticados en Parkinson tardío, 72 años, 75 años, pues tienen menos probabilidades de ver todo el desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa, por lo cual pues también tienen menos probabilidades de ver una demencia en Parkinson. También hay cuestiones particulares, la educación. Quizás no sé si hayan tocado hoy el tema de la importancia de la reserva cognitiva, ¿sí? De la importancia del estudio, de un segundo idioma, que genera, digamos, ese banco mental que nos ayuda a resistir la erosión del cerebro y que hace que, aunque haya un proceso neurodegenerativo, ¿cierto?, que va destruyendo el cerebro, y a pesar de que uno pueda ver la neuropatología en ese cerebro, pues que hay una mente que siga siendo funcional. Que eso es un poco lo que nosotros nos aprendemos cuando aprendemos otro idioma, ¿cierto? Cuando aprendemos de algo desde diferentes puntos de vista, cuando nos acercamos a algo, ¿cierto? Desde diferentes maneras de pensamiento y de sentimiento, cuando hacemos varias cosas alrededor de un tema en particular, pues uno comienza a generar todo un conjunto de rutas a las que puede llegar esa información y que cuando hay un proceso neurodegenerativo, pues algunas rutas se pueden ir dañando, pero siempre me quedan caminos, de pronto no tan directos, pero sí indirectos, ¿cierto? Con otros atajos para llegar a esa información que necesito. Es fundamental entender entonces en esa medida, uno, que el Parkinson es mucho más que temblor, que hay dificultades cognitivas, que en el Parkinson hay dificultades de memoria también, ¿cierto? Que pueden ser leves o pueden ser graves, que puede haber demencia en Parkinson, que pueden haber síntomas no solamente cognitivos, sino también a nivel psicológico, ¿cierto? Y conductual, como es la depresión y la ansiedad, que pueden generar mayores problemas a nivel cognitivo. Y si uno comienza a acercarse a esos procesos, es decir, cuando se hacen ese tipo de cosas como lo que estamos haciendo hoy, obviamente habían temas mucho más sencillos, había temas más complejos, digamos, para las personas que no han estado siguiendo y no han acompañado. Es una oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos y también de comprender la responsabilidad que tenemos nosotros como académicos y como no académicos, de saber sobre el cerebro para tener una sociedad mucho más amigable con las personas que padecen ese tipo de diagnósticos y con las familias. Porque si tenemos ese conocimiento, vamos a tener una actitud diferente frente al paciente, frente al mismo papá, frente a la misma mamá, ¿cierto? O frente al tío, o frente a las otras personas para comprender qué están viviendo, para comprender qué están pasando, para poder ser también una voz de aliento en esos momentos difíciles, ¿sí? Para poder incluso ayudar a comprender a otros, porque muchas personas no tienen la capacidad cognitiva en el sentido de que cuando el doctor les habla, el neurólogo les habla, el neuropsicólogo les habla, pues todos esos términos, ciertos técnicos suenan chino. Entonces, quizá uno que ha estado con la oportunidad, que tiene la suerte, ¿cierto?, de compartir la academia, de una universidad, de poder compartir con gente mucho más inteligente que uno, pues obviamente uno adquiere unas herramientas que le permiten digerir el conocimiento de otra forma y uno también puede tomar el conocimiento clínico, ¿cierto?, de la salud, hacerlo mucho más amigable, mucho más sencillo para que las personas que a veces por sus niveles educativos no pueden acceder a esto, lo puedan entender. Por eso yo creo que esos espacios son fundamentales, Dani. Realmente te agradezco por poder compartir aquí ese momentico de charlar acerca del Parkinson, el cognitivo leve y la demencia. Me gustaría escuchar qué preguntas tienes. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, David, por tu intervención. Particularmente a mí me tocó mucho ese último mensaje que nos enviaste, ¿no? Que el Parkinson o el entender el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas
nos puede hacer no solamente mejores personas, sino una mejor sociedad, ¿no? Me pareció impactante y significativo ese mensaje, como pensarlo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social y no necesariamente desde el punto de vista neurobiológico exclusivamente, ¿no? Creo que es muy, muy importante.